Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a la autoridad, bueno, felicitar a la autoridad portuaria por esta iniciativa que tiene al organizar esta jornada y luego quería agradecer el hecho de que nos hayan invitado para poder mostrar un poco el trabajo que un equipo como COMS desarrolla aquí dentro de la comarca, pero como bien ha dicho, con ámbito global y sobre todo por el hecho de considerarnos talento local, que es un orgullo. Bueno, dicho esto, ya me ha presentado, mi nombre es Livia Ariza, soy la responsable del Departamento de Desarrollo de COMS y bueno, mi objetivo de estos 45 minutos no es daros una ponencia magistral, es más bien tener la oportunidad de enseñaros qué es lo que nosotros hacemos, cómo trabajamos y cuáles son los proyectos sobre todo que estamos llevando a cabo en este momento y entonces de esta manera pues también podáis llevaros una visión de hacia dónde apuntan el sector de las tecnologías de la información en una empresa de la envergadura de Maersk. Si me permitís, para entender de dónde venimos y qué es lo que hacemos, pues me gustaría poneros un poco en contexto. Como ha dicho Francisco, probablemente todos conocéis Maersk, pero bueno, por si hay algún despistado, pues Maersk Line es la empresa de logística marítima más grande del mundo. Estamos hablando de que tiene presencia en unos 116 países, donde sirve a más de 60.000 clientes y bueno, tiene alrededor de 32.000 empleados. Estamos hablando de que tiene una cantidad de barcos que se materializan en una llamada más o menos cada 15 minutos y un barco de Maersk entrando a puerto y eso son unas 32.000 llamadas anuales. Como ha dicho, tenemos los barcos Triple-E, que hasta hace un par de años eran el mayor buque del mundo y como curiosidad es aquí en el puerto de Algeciras donde se ha batido 2 veces consecutivas el récord de contenedores cargados a bordo de un barco. Como cualquier empresa tiene una organización bastante estructurada en los sectores principales que se necesitan para hacer funcionar una empresa de este tipo. Estamos hablando del Departamento de Finanzas, Comercial, Recursos Humanos. Es en el Departamento de Operaciones donde me gustaría que nos centráramos porque aquí donde se ubica es aquí los procesos que optimiza COMS. De la misma manera, aunque COMS se focaliza en optimizar procesos en operaciones, realmente pertenece a IT, a Maersk Line IT, esto sería el departamento con la estructura del departamento de Maersk Line IT. Pretende ser un espejo de la organización general de Maersk Line, es decir, tiene un vertical dedicado a operaciones, a comercio, a trade and marketing y COMS especialmente se focaliza en el departamento de operaciones. Maersk Line IT tiene alrededor de unos 2.000 empleados entre externos y externos, la mayoría están centralizados en Copenhague, en Inglaterra, en Charlotte y bueno, y aquí en Algeciras pues tenemos un departamento pequeñito comparado con esos 2.000 empleados. Operaciones en Maersk es como si hablamos de la primera línea de batalla, es donde se llevan a cabo todas las acciones necesarias para mover un contenedor de un punto A a un punto B, que aunque parece muy sencillo, realmente hay que tener en cuenta un montón de detalles. Ya ha dicho mi compañero que realmente la mitad del coste de lo que cuesta mover un contenedor en Maersk es coste en información. Maersk Line divide la geografía terráquea en estos 8 sectores. Desde Charlotte tiene un centro de operaciones que lleva todo el norte de América, Panamá lleva todo el sur de América, en Cape Town se lleva África, Dubái lleva Asia Occidental, Singapur el Pacífico, Shanghái lleva todo el resto de Asia, en Rotterdam se lleva el norte de Europa y aquí en Algeciras se lleva lo que se llama sur de Europa, que no es solamente el sur de Europa. Me voy a tomar la licencia de poner un par de datos para realzar la importancia que tiene este centro de operaciones aquí en Algeciras, dentro de la compañía de Maersk Line. Desde aquí se maneja todo el Mediterráneo, el Magreb y el Mar Negro. Estamos hablando de 68 puertos, 24 países, 4 zonas horarias, con la complejidad que esto
que esto implica y 2 fines de semana distintos, porque en todos los países árabes el fin de semana es viernes y sábado, no sábado y domingo, como aquí lo conocemos. Estamos hablando de 7,5 millones de movimientos al año, 5.200 llamadas en estos puertos de barcos operados por Maersk y alrededor de 10.000 si tenemos en cuenta barcos que tienen contenedores de Maersk a bordo, aunque no son operados por Maersk. Dicho esto, yo creo que ya os he puesto un poco en contexto y me gustaría contaros un poco de dónde viene este departamento. Este departamento, Iniciativa de Comms, nace alrededor de hace 8 o 9 años, de manera local, aquí en Algeciras. Simplemente se crea una aplicación que pretendía cubrir una carencia, que había un proceso, automatizando el proceso, y realmente ese local comms, como nosotros lo conocemos, se lleva a cabo, se desarrolla por empleados de Maersk que trabajaban en operaciones, pero ya tenían conocimiento previo de tecnológico. De ahí el actual director del Centro de Operaciones de Maersk Line, aquí en Algeciras, don Carlos Arias de Molina, que es el mayor promotor de esta iniciativa, se mueve a Inglaterra y se lleva a miembros del departamento que habían desarrollado a Comms con él a Inglaterra. Como he dicho, ahí hay uno de los centros de Maersk Line Haití, uno de los centros neurálgicos de Maersk Line Haití. Entonces, pues desde aquí, desde Londres, se tenía un más fácil acceso a servidores globales, a más información, datos, por el hecho de estar sentados conjuntamente en el mismo edificio. Pero bueno, ahí la aplicación se convierte en una aplicación global, porque tiene acceso a un servidor global, pero nace fuera de los estándares o de la aprobación de Maersk Line Haití. Nace de una manera un poco casera, por así decirlo. Nace para darle soporte a unos 30 usuarios y en cuestión de meses se convierten en 300. Durante 5 años o así ha estado en las listas de decomisiones de Maersk Line Haití, pero debido a la importancia que iba cogiendo dentro de la compañía y del número de usuarios que iba teniendo, pues aproximadamente hace 5 años o así, Maersk Line Haití la reconoce como una aplicación del catálogo estándar de aplicaciones de Maersk Line. No es hasta mitad del 2014 cuando, por motivos obvios, porque es un departamento, una iniciativa de desarrollo, pasa a la línea de reporte, se transfiere desde operaciones, donde había estado siempre, reportando al actual director del centro de operaciones de aquí, se transfiere a Maersk Line Haití, en Copenhague. En ese momento, debido a que se tienen que seguir todos los estándares de la compañía, pues se detectan unas ciertas áreas de mejora, como pueden ser la recogida de requisitos, el testing, unos métodos de desarrollo estándar, una arquitectura más robusta de la aplicación y bueno, y estar totalmente alineada con todos los proyectos estratégicos que se siguen en el resto de la parte de tecnologías de la información en Maersk Line. Hay que decir que en estos 2 últimos años la verdad es que hemos mejorado considerablemente en cuanto a estos temas respecta. Y bueno, y esto es la estructura del equipo. Como veis, ya está el equipo reporta directamente a Maersk Line Haití. Está dividido en 2 pequeños departamentos, el departamento de desarrollo y el departamento que llamamos Business Team, el que está más cerca del negocio. Tenemos un equipo el grosso del equipo son desarrolladores, están entrando todos por la puerta. Y es el grosso del equipo, son desarrolladores de frontend y backend. Tenemos un equipo de testing, de desarrolladores que se dedican a mirar la integridad de los datos, de la base de datos. Y bueno, en la parte del equipo de Business Team, que se está liderado por Timea Ordasi, mi compañera, pues tenemos analistas, personas dedicadas a la arquitectura
a mirar la integridad de los proyectos nuevos con la arquitectura que tenemos ya en producción en COMS, y bueno, tenemos Project Manager. Como podéis ver, también seguimos teniendo una pequeña línea discontinua de reporte hacia el director del centro de operaciones, que nos permite seguir manteniendo una de las claves del éxito del equipo, que es estar cerca de los usuarios que van a ser el usuario final de las herramientas que creamos. Cabe destacar que en estos 2 últimos años, que como he comentado, se transfiere el equipo a Mersline IT, crece mucho en importancia y de hecho se ha duplicado la capacidad del equipo. Cuando estábamos hablando de que hace 3 años éramos un equipo de 10 personas, ahora mismo somos 19. Eso es un claro reflejo de la importancia que coge el equipo dentro de Mersline y de la envergadura de los proyectos que estamos llevando a cabo. Yo creo que ya más o menos me he puesto en contexto, así que voy a pasar un poco a contaros qué es lo que nosotros hacemos. COMS, la marca de COMS o el equipo de COMS crea sobre todo herramientas que ayudan a la toma de decisiones en el sector de operaciones. Es decir, estas herramientas son tipo Business Intelligence y herramientas de simulación, son usadas en todas las localizaciones que hemos visto anteriormente. El principal objetivo de las herramientas que creamos es la optimización de los procesos, tanto en la parte de ejecución como en la parte de planificación, a través de la visibilidad de los datos mayoritariamente. También la herramienta hace de nexo de unión entre estos dos mundos, planificación y ejecución, a través de ciclos de realimentación de la información. Y bueno, es una aplicación web. Actualmente COMS crea aplicaciones web que, como he dicho, se usan en todos los centros operativos que hemos visto, más en la India, en Copenhague, y en estos centros hay usuarios trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, pues lo que quiere decir que la disponibilidad de la herramienta tiene que ser total. Una de las cosas que caracteriza a los desarrollos que nosotros realizamos es que suelen ser muy cercanos, muy intuitivos y fáciles de usar, muy visuales, que yo diría que básicamente es otra de las claves que nos ha hecho tener éxito en esta compañía, porque cuando hablamos de herramienta analítica, proveer esa herramienta intuitiva no siempre es sencillo. La manera en la que trabajamos, pues básicamente por el hecho de que es un equipo que crece y nace dentro de operaciones, aunque como ya he dicho se transfirió hace un par de años a Mersline IT, pero como crece y nace dentro de operaciones, pues todos los proyectos que llevamos a cabo se llevan con una estrecha relación entre la parte del negocio y la parte de IT, que en este caso seríamos nosotros. Y además esto se ve favorecido por el hecho de que estamos sentados en este centro de operaciones que hay en Algeciras, entonces tenemos un contacto continuo con lo que es el usuario final. Una peculiaridad del equipo de COMS de este proyecto es que es un desarrollo interno. Creamos aplicaciones que no son aplicaciones comerciales, son aplicaciones que se usan dentro de la compañía. Y realmente no hay equipo de desarrollo interno en MERS. MERS suele trabajar con vendor, con externos, suele trabajar con IBM, con TCS, Ericsson, todas estas compañías. Entonces, aportamos ciertos valores y beneficios que no se encuentran trabajando con cualquier compañía interna. Por ejemplo, como tenemos un equipo formado, que todos los miembros son, bueno, no todos, pero la mayoría de los miembros son personal interno de Mersline, pues tienen unos amplios conocimientos del negocio. De hecho, como he comentado anteriormente, hay miembros del equipo que antes de pasar a ser desarrolladores eran usuarios de la herramienta que iban a crear, ya han estado en la piel del usuario. Entonces esto permite que podamos seguir una metodología mucho más ágil, ya que no se necesita una documentación tan detallada. Estando trabajando aquí cerca del usuario final nos permite que podamos poner la aplicación en práctica desde una fase muy inicial y trabajar en ciclos de refinamiento sobre esa aplicación hasta al final tener un producto que realmente añada valor al negocio, que de eso se trata lo que hacemos.
Y bueno, todo esto, como he comentado, intentamos mantener los principios del equipo, que es la creatividad y la flexibilidad. Y como combinamos muchos datos y la aplicación es tan intuitiva, al final se termina usando también como un sitio, una plataforma de acceso a muchos datos combinados de otros sistemas principales de la compañía. Entrando un poco en detalles más técnicos, esto es la infraestructura sobre la que se soportan los desarrollos que nosotros realizamos. Tenemos 4 entornos de desarrollo, development, test, preproducción y producción. En todos los entornos tenemos servidores de base de datos, servidores de aplicación, balanceadores. Bueno, en el entorno de desarrollo realmente no, solamente tenemos un servidor de base de datos porque como servidor de aplicación sirven los ordenadores de los desarrolladores. Preproducción es un espejo de producción y producción se compone de 3 niveles básicos, que es la capa de usuario, la capa de aplicación y la capa de base de datos. La capa de usuario está optimizada para Internet Explorer y tenemos 2 servidores de autentificación del usuario, se entra dentro del dominio donde tenemos los servidores de aplicación administrados por un balanceador en modo activo-activo que asegura esa alta disponibilidad de los sistemas que nosotros creamos, de las aplicaciones que nosotros creamos, y luego tenemos 2 servidores de base de datos en modo activo-pasivo. Trabajamos con tecnología ágil, tenemos ciclos de vida de 3 semanas, es decir, que cada 3 semanas pasamos de desarrollo a test, preproducción, producción. De desarrollo a test pasamos mínimo un par de veces a la semana para permitir al equipo de testing que asegure las calidades necesarias de los productos que vamos a entregar. E intentamos seguir la metodología Scrum. Estos son básicamente las tecnologías que se utilizan a día de hoy dentro del equipo en términos de desarrollo. Aquí pues me gustaría comentaros que el equipo ha sufrido, bueno, o ha pasado por varias transiciones. Cuando se comienza el desarrollo, nosotros, la aplicación es una aplicación de escritorio. Como siempre hemos tenido esta metodología ágil, se suben versiones cada semana a producción y hace que cree un gran tráfico de datos en la red porque el usuario se tiene que bajar toda la aplicación cada vez que nosotros subimos una versión, pero una vez que Maersk IT reconoce a la aplicación como una aplicación estándar de Maersk, pues nos obliga a seguir los estándares que son aplicaciones web. En aquel momento, que estamos hablando de hace unos 5 años, se decide optar por Silverlight. Utilizando Visual Studio y .NET, que era lo que entonces nos permite mantener el entorno que ya utilizábamos previamente, y además Silverlight nos da cierta flexibilidad en el tratamiento de datos y en la visualización, que eran las claves del equipo. No fue un error, pero hace un par de años o un año Microsoft anuncia que va a dejar de darle soporte a esta herramienta, por lo cual a partir del verano pasado empezamos a evaluar ciertas tecnologías para migrar toda la aplicación y finalmente decidimos empezar a trabajar con HTML5. Parecía que, y sigue pareciendo, diría yo, que HTML5 es una de las tecnologías punteras en cuanto a aplicación web se refiere, y bueno, pues al empezar con esta nueva tecnología, pues implica que también empezamos a trabajar con muchos otros frameworks, como puede ser Bootstrap para el tema de maquetación, que además da la flexibilidad adaptativa dependiendo de la pantalla del dispositivo con el que se vaya a acceder a la aplicación, AngularJS como motor. Y bueno, como para el control de librerías utilizamos el control de código, utilizamos Team Foundation Server, trabajamos con la metodología de ramas,
Y para el control de librerías trabajamos con Bowel, de hecho ahora mismo estamos empezando a trabajar con Bowel Private para poder crear librerías locales que se compartan y se utilicen entre los distintos proyectos que llevamos a cabo en el equipo. Y bueno, el resto de las tecnologías se utilizan todas en el día a día, más o menos. En esta diapositiva me gustaría básicamente el interés enseñaros la de información que recopilamos de los distintos sistemas, todos los feeds que tenemos de los distintos sistemas de la compañía, así como los interfaces que usamos para el intercambio de información. En cuanto a interface, tenemos feeds que vienen por MQ, por servicios, por llamadas de servicios web, utilizamos también servidores FTP, llamadas query a otras bases de datos, integrándolas en nuestra base de datos, que sería esta de aquí, COMS2, a través de paquetes de integración. Y en cuanto al abanico de datos que nosotros concentramos en nuestra aplicación, pues por nombrar algunos, tenemos datos de coste, de equipos vacíos, el horario de los barcos, del consumo de los barcos, del consumo teórico, del reportado por los barcos. También compartimos información con APMT, con APM Terminal, gracias a un proyecto que ha sido todo un éxito, que es el Hub Partnership, que comentaré un poquito más adelante. Y bueno, pues información de bookings, de la situación de cada movimiento, de cada contenedor. Imaginaros, estamos hablando de alrededor de 1 millón de inserciones a la base de datos al día. No es un Big Data, pero estamos hablando de una cantidad considerable de manejo de datos. No solamente recibimos, sino que también somos el owner de muchos datos y de la misma manera transferimos esos datos a otros sistemas principales de la compañía. Pasando a un aspecto más práctico, estos serían todas las aplicaciones que componen lo que llamamos el COM Suite. Es decir, COMS ha desarrollado a día de hoy tiene en producción, bueno, de estas 5, una de ellas estará en producción este verano, pero tiene 5 aplicaciones distintas en producción. De todas ellas, excepto COMS2, que es la herencia del equipo, la iniciativa propia del equipo, el resto de proyectos nacen como parte de iniciativas estratégicas y proyectos estratégicos de la compañía, lo que en la compañía se llaman Must-Win Battles. En una compañía como Maersk, que intenta estandarizar absolutamente todo para optimizar cualquier proceso, si una herramienta no es parte de ese proceso estándar, no va a tener éxito. Eso es una cosa que hemos aprendido con la experiencia, así que todas ellas forman parte del proceso estándar y de la manera de operar del día a día de la gente que trabaja aquí en operaciones. COMS2, me voy a permitir que me haga un segundito. COMS2 es mayoritariamente una herramienta analítica y de business intelligence. Como hemos visto, recoge datos de muchos otros sistemas de la compañía, le aplica una lógica, unos modelos, unas probabilidades para obtener una única salida, una salida común. Al tener, como ya está dentro de Maersk Line IT, aplica lógicas previamente acordadas con el negocio y con el resto de la estrategia y el resto de los sistemas de Maersk Line IT y combina todos esos datos para tener una única versión de la realidad. Esto que parece tan obvio no es tan simple, ya que, por ejemplo, para poner un ejemplo, hay muchos... se pueden conseguir muchos resultados o muchas verdades dependiendo de los parámetros que apliques, de los parámetros que apliques. Para poner un ejemplo, por ejemplo, para ver cómo de utilizado está un barco, si un barco está lleno o no está lleno, puede no estar lleno en contenedores, pero los contenedores tienen tal peso que en realidad no se puede cargar más el barco. O realmente está lleno porque en la terminal donde va a operar tiene una restricción de calado.
O bueno, mirando desde un punto de vista comercial, si un barco está lleno de vacíos, comercialmente no vale nada, por lo tanto tampoco está lleno. Pues COMS pretende estandarizar estas versiones de la verdad, o por lo menos ponerle nombre, para que todo el mundo mire hacia el mismo sitio. Como he dicho, combina muchísimos datos. Al combinar todos estos datos, pues permite una mayor visualización holística, como ha dicho mi compañero, y permite la automatización y estandarización de procesos. Como tiene tantos datos, se pueden automatizar, así se reduce la intervención manual y por lo tanto ese error humano que normalmente viene asociado, lo que hace que se mejore considerablemente el data quality, la calidad de los datos de los que disponemos. Estos serían las herramientas principales que se encuentran en COMS2. COMS2 comienza como una herramienta que pretende dar o cubrir las carencias que hay en los procesos específicamente del equipo de Marina. Marina es el equipo que se encarga de monitorizar los barcos, de asegurarse que tienen que estar en el puerto A la hora determinada, que la operativa termina cuando tiene que terminar. Entonces, por un lado tenemos los Marine Tools, que son básicamente herramientas que proveen visibilidad en cuanto a los datos de llegada al siguiente puerto de un barco, al mismo tiempo lo combina con datos de velocidad de ese barco, de consumo de ese barco, entonces concentra en una simple pantalla todos esos datos que antes se tenían que recoger de sistemas distintos. Al mismo tiempo, al tener todos esos datos ya concentrados, tiene herramientas de simulación que permiten simular distintos escenarios dependiendo de una contingencia. Es decir, si hay que llegar pronto al puerto C, vamos a ver qué pasaría en términos de coste y bunkers si omitimos el puerto B. Por otro lado, tiene herramientas de reporte. Cuando hablamos de reporte, pues por ejemplo estas que podemos ver aquí son herramientas de reporte de fiabilidad a la hora de llegada, de consumo, de productividad de las terminales. Todas estas herramientas normalmente se comparan con los datos reales, con los planeados, se categorizan de manera estándar todas las desviaciones para que se busquen patrones y se puedan aplicar modelos para prever el futuro. Estas aplicaciones por sí solas ya dan información, pero cuando se combinan en otras aplicaciones que, por ejemplo, veremos un poquito más adelante, pues proveen de conocimiento al usuario. En todo momento, COMS no pretende sustituir el factor humano, simplemente facilitarle las tareas a los empleados de operaciones. Aquí tenemos los reportes de utilización, que aunque parezca algo tan sencillo como mirar si el barco está lleno o no, en cuanto a calado, si hay barcos que no pueden cargar tantos frigoríficos, o el cargo mix también hay que tenerlo en cuenta, que es la mezcla entre contenedores de 20 y de 40, no siempre es posible solamente cargar, pues todas esas cosas, toda esa lógica la pone COMS2 en la herramienta para al final dar un número que parece tan simple, que es ver cómo de utilizado está el barco. Una de los proyectos principales de COMS, además uno que nos ha dado bastante éxito, es un proyecto que nace globalmente dentro de una de las estrategias principales de la compañía, que se conoce como Hub Partnership, y la pretensión de este proyecto es aumentar la productividad en los puertos claves para Maersk Line, que además pertenecían a APM Terminal. Ya que Maersk y APM Terminal son del mismo grupo, pues ven la ventaja de optimizar, de reducir los costes y optimizar el network. Cuando hablo de network hablo de la combinación de todas las rutas que tiene Maersk, mediante alinear objetivos y sinergia.
Para ello se ve la necesidad, obviamente, de tener una plataforma donde se pueda recoger, transmitir, combinar, analizar todos los datos y, por supuesto, proveer visibilidad sobre esos datos. De ahí nace el Hub Partnership Tool como una nueva aplicación que forma parte del ComSuite. Provee de visibilidad de datos que antes no se compartían en las compañías, pero sin embargo son críticos para ambas, y además hace de nexo de unión entre estos dos mundos. Como parte de este proyecto se crean varias herramientas, se crean, por ejemplo, varios dashboards que proveen de visibilidad continua sobre factores que son claves para la terminal a la hora de optimizar los recursos que tiene. Se proveen de herramientas como el Move Forecast Manager, que permite hacer un pronóstico de los movimientos que se van a llevar a cabo en la terminal, por lo tanto permite a la terminal con esta visibilidad pues planear mejor. Se crea el Dynamic Connection Puzzle, que básicamente recoge datos de varios sistemas y provee visibilidad sobre las conexiones que requiere cada barco, cuáles se van a perder, si lo adelantan, lo retrasan. Y bueno, y aquí entra el Smart Berthing Tool, que, como yo suelo decir, es la joya de la corona, es una de las herramientas que nos ha hecho merecedores del CIO 100 Awards. Y me voy a permitir que os ponga un pequeñito vídeo para que os hagáis una idea de qué es y cómo funciona. Un segundo. Perdón. Antes de poneros el vídeo, para que lo entendáis un poco, me gustaría comentaros que esto representa la terminal de Algeciras. Representa el atraque de los barcos. El atraque sería la línea horizontal superior, y cada cuadrito, cada cajita es un barco, representa un barco que, dependiendo de cómo si es más ancho o más estrecho, significa que va a estar más tiempo o menos tiempo en operativa. Estos serían las grúas utilizadas, las grúas disponibles, los turnos, y por allí tenemos el pronóstico meteorológico para los siguientes 5 días. Ahora sí, os voy a poner un pequeño vídeo. Esto es la terminal de Algeciras. También tenemos información sobre la densidad de patio, que es uno de los bottlenecks de la terminal de Algeciras, de APMT. Cada barco tiene alertas en caso de que tenga discrepancia en distancia, en calado, en movimientos. Permite mirar las conexiones, pinchando en cada cuadrito ves en coloreado cuáles son los barcos con los que conecta. De hecho, si lo mueves te permite ver cuántas conexiones pierdes, cuántas conexiones consigues hacer moviéndolo. Este es el berthing de Tánger. Como he comentado, ahí tenemos el weather forecast, el pronóstico meteorológico para los siguientes 5 días. Y bueno, también, aparte de tener los datos específicos de cada barco, también permite tener los datos en la simulación del consumo que va a suponer el adelantar, el retrasar cada uno de los barcos. No solamente el consumo en esta terminal, sino del trayecto del puerto anterior a este puerto y de este puerto al puerto siguiente. Todo eso, además, obviamente, se traduce en costes. Tiene una sección donde se puede ver qué coste económico tiene cada una de las decisiones que se toman. Otro de los grandes proyectos que llevamos a cabo se enmarca dentro de este Network Optimization, en un mundo donde cada vez es más competitivo, como todos los sectores, pues se intenta reducir al máximo los costes, mientras que se mantienen las necesidades comerciales de capacidad, tiempo de tránsito o frecuencia de los barcos.
sin unas herramientas y una disponibilidad de datos adecuadas, pues simular ciertas cosas, claro, porque lo que se intenta es ajustar al máximo cada engranaje, cada pieza que interviene en este network, aprovechar cada oportunidad de mejora para reducir el coste unitario. Sin una herramienta que realmente dé soporte a esta iniciativa de aprovechar al máximo cada oportunidad de mejora, cualquier cambio, cualquier implementación, el hecho de evaluar los riesgos, de ver cómo engrana con el resto de rutas, cualquier cambio pues era tedioso y no tenía, y era muy largo de implementar. Igual cuando ya tenías una figura exacta de lo que iba a suponer en coste, en conexiones y demás, ya simplemente esa oportunidad se había ido. Es aquí donde nace el concepto de DD&D, Data Driven Network Design, cuyos objetivos son obviamente reducir el coste unitario, satisfacer las necesidades de los clientes y ofrecer un mejor producto, básicamente. Para ello hay que tener en cuenta un montón de factores como son las terminales, el tiempo de tránsito y demás. Es aquí, como he comentado, donde nace este proyecto. Este proyecto en ámbito tecnológico implica un alcance de básicamente dos herramientas. Una que es conocida como el Schedule Planner, que lo que intenta es optimizar la proforma. La proforma es básicamente la ruta que va a seguir el barco, qué día tiene que estar en cada puerto, cuántos movimientos va a hacer, cuánto tiempo va a estar en el puerto. Y al mismo tiempo tiene otra herramienta principal que sería la que integra esta nueva proforma, esta nueva ruta en el network total de Maersk Line. Cómo engrana esta nueva ruta en el network que componen todas las rutas de Maersk Line. Por supuesto, los beneficios pues es una más rápida implementación, una visibilidad global sobre todos los datos que configuran el negocio y obviamente una reducción de coste, ya que permite optimizar al máximo cada uno de los recursos, cada uno de los factores que influyen en la creación de este network. Bajo este proyecto, como he comentado, tenemos aquí dos herramientas. Aquí sería el Schedule Planner, que es donde se crean, donde se analizan y se simulan las posibles rutas nuevas para satisfacer las nuevas necesidades comerciales. Y luego se crea otra herramienta que es el Flow Planner, que lo que hace es permitir al usuario de una manera bastante sencilla conectarse con ese motor que tiene toda la información de la ruta a nivel de coste, de consumo, de vacíos, de todos los factores que implica el negocio, pues conectarse, poder introducir en esa coctelera tan grande que es el network la nueva propuesta y te devuelve una serie de datos para analizar si realmente es óptimo o no. Aquí voy a volver a aprovechar y os voy a poner otra vez otro pequeño vídeo de lo que es el Schedule Planner. Bueno, pues aquí es donde se diseñan las proformas que se van a llevar a cabo en Maersk Line. Se puede seleccionar un servicio, simplemente seleccionar un tipo de barco o la capacidad del barco o el tipo de consumo que tiene el barco. Automáticamente la herramienta ya tiene en base de datos datos de velocidad y de calado, se define la frecuencia con la que se va a tocar dichos puertos, se define la capacidad que va a tener ese nuevo servicio y bueno, se incluyen los movimientos puerto a puerto, la herramienta ya te da, basado en la productividad del puerto seleccionado, pues te da cuánto en tiempo implica hacer ese número de movimientos y también, como hay muchas alianzas, también te permite definir si el servicio es solamente de Maersk o va a ser compartido.
Se crean las proformas poco a poco, obviamente se pueden guardar, se puede deshacer, se puede optimizar el bunker, en fin, tiene una serie de acciones que permiten todo tipo de simulación, como todo exportarla. Aquí tiene en cuenta también si esa ruta va a pasar por una zona, una ecazón o una zona pirata. Las ecazón son las zonas donde no se permite utilizar cierto tipo de combustible, solamente se permite utilizar un combustible más fino. De hecho, te permite también tener visibilidad sobre un mapa de por dónde van a pasar las rutas. Aquí vemos la parte verde, no sé si lo veis, pero bueno, la parte verde indicaría que está pasando, que esa ruta, ese leg, va a pasar por una ecazón, y en la parte roja que va a aparecer ahora significa que va a pasar por una pirasizón. Esto hay que tenerlo en cuenta porque por las zonas piratas se tiene que pasar a máxima velocidad y por la ecazón se tiene que utilizar otro combustible que implica un coste adicional. Por supuesto tenemos todos los detalles de costes, a nivel de puerto, cuánto cuesta una llamada, puerto a puerto, todo esto viene de una base de datos enorme en Maersk. Y bueno, se puede simular tanto el precio del bunker en ese momento como el previsto para cuando vaya a ponerse en juego esta nueva ruta. Se calculan automáticamente la llegada a puerto. Por ejemplo, queremos adelantar el paso por el canal de Suez 24 horas. Se decide entonces adelantar 24 horas antes ese paso. Se puede optimizar el buffer que hay, optimizar cómo de rápido va a ir el barco durante llamando a todos esos puertos. Te calcula la velocidad media, te lo muestra todo, por supuesto, en costes, en bunker, en qué velocidad media se va a traducir. Se pueden aplicar restricciones de tiempo a específicos puertos. Se puede redistribuir el buffer, esto utilizando ciertos modelos, pues te calcula dependiendo de la distancia y la velocidad en términos económicos cuál sería la mejor opción. Eso se traduce obviamente en costes y bueno, luego se pueden simular otras funcionalidades como es bloquear llamadas para asegurarte que por ejemplo en el canal de Suez hay que pasar siempre con el convoy de las 3 de la mañana, permite deshacer, permite swapear, intercambiar llamadas, permite simular omisiones. En fin, esa es una herramienta bastante completa y de hecho es la herramienta que se utiliza para diseñar todo lo que son las rutas y el negocio de Maersk. Os he comentado un poco por encima los proyectos que ya tenemos en producción. Estos serían los proyectos que estamos llevando a cabo durante este año y que esperemos que la mayoría estarán en producción dentro del 2016. Estamos hablando de Schedule Planning Feedback Loop, que es básicamente comparar datos históricos con los diseñados en aquel momento, analizar las desviaciones y proponer nuevas opciones o nuevos ajustes. Estamos hablando del ROC o DDFO, que es otro proyecto que nace en ese Optimize the Network, que es Data Driven Flow Optimization. Esta herramienta básicamente se dedica a mover los vacíos, porque los vacíos también hay que moverlos y asegurarse que están en el sitio adecuado para cubrir la demanda. Entonces, basado en históricos, te proyecta qué cantidad de contenedores vacíos y de qué tipo de vacíos va a necesitar en ese sitio específico para suplir la demanda. Basado en históricos, te propone nuevas mejoras y te propone la mejor acción. Tenemos, por ejemplo, el Comfort-T, que es una herramienta focalizada a administrar los recursos de las terminales o a no administrar los recursos de las terminales, porque para ello ya están las terminales, pero a dar una mayor visibilidad a las terminales para que ellos nos puedan ayudar a optimizar nuestro network y ellos los recursos. Esta herramienta está un poco basada en
en el éxito que tenía el proyecto de Hub Partnership, que solamente se centraba en Algeciras, Tánger, Rotterdam y Tanjung Pelepa, pues lo que se pretende es escalar esa herramienta a otros puertos que no pertenecen a la compañía. Y luego también tenemos el pit stop, que es uno de los conceptos que ha comentado el compañero Francisco de los Santos, que básicamente lo que pretende es, ya hablando de real data, de datos reales en tiempo real, compartidos en una nube donde todo el mundo pueda acceder la comunidad portuaria, pero en la primera fase realmente lo que pretendemos es proveer al operador de los barcos una visibilidad en tiempo real de lo que marcan los hitos principales que componen una operativa en un barco en puerto, para poder tener una mejor reacción, una más rápida reacción. Y esto es básicamente cómo trabajamos y los proyectos que estamos llevando a cabo. Espero que os haya parecido interesante. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no, pues simplemente daros las gracias por atenderme.